El arte, esa expresión sublime de la creatividad humana, puede ser una fuente de belleza y admiración. Pero, ¿qué ocurre cuando el deseo de trascender en el mundo del arte nos conduce por un sendero hasta el mismísimo diablo? Bienvenidos una vez más a Terror HD, el rincón donde las historias más oscuras cobran vida y donde el susurro del miedo se hace eco en cada rincón de nuestra imaginación. Hoy, queridos seguidores del terror, les traigo una narrativa que trasciende los límites de la realidad y la ficción, una historia donde el arte se convierte en el vehículo de un viaje escalofriante hacia lo desconocido. ¿Están listos para descubrir qué horrores aguardan cuando se negocia con fuerzas más allá de nuestra comprensión? Entonces, ajusten sus auriculares, apaguen las luces y prepárense para una experiencia que los dejará cuestionando dónde termina el arte y comienza el terror. Esto es Terror HD, y la historia está a punto de comenzar. El pacto de Enam y Lucifer. Desde que tengo memoria, el arte fluía por mis venas como una corriente imparable, un río de pasión y creatividad que buscaba desembocar en el mar del reconocimiento y la admiración. Soñaba con ser un artista célebre, un nombre en los labios de cada crítico, un ícono en el mundo del arte. Sin embargo, lo que no anticipé fue la naturaleza árida y despiadada del camino hacia la fama. Mi nombre es Enam, y esta es la crónica de un viaje que comenzó con sueños dorados y se sumergió en las sombras de un pacto oscuro. Cada pincelada, cada línea que trazaba, era un grito silencioso pidiendo ser escuchado en un universo repleto de voces. Las galerías estaban saturadas de talentos, algunos brillantes como estrellas fugaces, otros tan eternos como constelaciones. Pero yo me encontraba perdido en esta vasta galaxia, buscando desesperadamente mi lugar entre los astros del arte. Mis días se consumían en un taller humilde, rodeado de lienzos que hablaban de mi viaje, un collage de esperanzas, frustraciones y anhelos no realizados. Noches en vela, dedicadas a perfeccionar mi técnica, a explorar los rincones más profundos de mi imaginación, todo en busca de esa chispa que encendería el fuego de mi carrera. Desde mis primeros recuerdos, mi vida giraba en torno al arte. Como un joven con un corazón ardiente y manos inquietas, me sumergía en el mundo del lienzo y la arcilla, del papel y el carbón. Pintaba con la voracidad de quien busca descubrir un nuevo mundo, dibujaba con la precisión de un soñador delineando sus visiones más profundas, y esculpía con la esperanza de dar forma tangible a mis más fervientes emociones. Cada obra era un pedazo de mi alma, un fragmento de mi esencia que buscaba resonar en el corazón del espectador. Anhelaba, con cada fibra de mi ser, encontrar esa chispa única de genialidad que me diferenciaría, que me elevaría por encima del mar de artistas que, como yo, luchaban por un lugar en la inmensidad del mundo del arte. Sin embargo, a pesar de mi pasión y dedicación, mis creaciones parecían condenadas a languidecer en el anonimato. En un universo artístico rebosante de talentos, donde cada día emergían nuevas estrellas y visiones innovadoras, mis obras, llenas de pasión y técnica, se desvanecían en la penumbra del olvido. Eran como melodías delicadas en una orquesta de voces poderosas, presentes, pero apenas perceptibles en el gran concierto del arte contemporáneo. Esta realidad me golpeaba con una fuerza brutal, dejándome en un estado de desesperanza y frustración creciente. Fue en este torbellino de desilusión y deseo, cuando las sombras de mi fracaso parecían más oscuras y profundas, que una figura emergió en mi camino. No era un mecenas tradicional ni un crítico de arte influyente, era algo diferente, algo sobrenatural. Su presencia era magnética, casi hipnótica, envuelta en un aura de poder y misterio insondable. Se presentó a sí mismo como Lucifer, el portador de la luz, pero en su oferta había una oscuridad que helaba el alma. Prometió cumplir todos mis deseos, elevarme a la cima del mundo artístico, hacer de mi nombre un sinónimo de genialidad y éxito. Todo lo que anhelaba estaba al alcance de mi mano, pero el precio era mi esencia eterna, mi alma. En un momento de desesperación cegadora, tentado por la promesa de alcanzar mis sueños más salvajes, acepté. El cambio en mi vida y carrera se manifestó con una rapidez vertiginosa, casi sobrenatural. Tan pronto como hice aquel oscuro trato, mis obras, que hasta entonces habían permanecido ocultas en las sombras del anonimato, empezaron a brillar con una luz propia, atrayendo la atención de un público cada vez más amplio y diverso. De repente, cada lienzo, cada escultura, cada dibujo que creaba se convertía en un tema de conversación, en un objeto de deseo. Los críticos de arte, antes indiferentes a mi existencia, ahora se deshacían en elogios hacia mi trabajo, alabando la profundidad, la originalidad y la emotividad de mis creaciones.
Los amantes del arte, sedientos de frescura y novedad, se congregaban en mis exposiciones, maravillados por la intensidad y la pasión que emanaba de cada pieza. No solo mi arte, sino también mi persona, se convirtió en un fenómeno. Entrevistas, artículos en revistas de prestigio, invitaciones a eventos exclusivos, me vi catapultado a un estrellato que antes solo había podido imaginar en mis sueños más audaces. Mi nombre se pronunciaba con reverencia y admiración, asociado invariablemente con una genialidad artística casi mítica. Finalmente, había alcanzado lo que durante tanto tiempo había anhelado con cada trazo y cada cincelada: reconocimiento, fama, éxito. Sin embargo, en medio de este torbellino de aclamación y gloria, una sombra insidiosa comenzó a cernirse sobre mí. El costo de mi deseo cumplido, el precio de mi alma vendida, empezó a manifestarse en formas sutiles pero inquietantes. Empecé a sentir una presencia constante, una mirada que me seguía más allá del rincón de mi estudio, una sensación de estar siendo observado incluso en mis momentos más íntimos y solitarios. La figura de Lucifer, antes un vendedor de sueños, se transformó en un recordatorio constante y ominoso del pacto que había sellado. Aunque mi arte florecía como nunca antes, un sentimiento de inquietud y temor comenzó a enraizarse en mi ser, oscureciendo el brillo de cada logro, cada aplauso, cada éxito. Con el pasar de los días, la presencia de Lucifer comenzó a impregnarse en cada aspecto de mi vida, un recordatorio constante y escalofriante del pacto que había sellado. Su silueta oscura se materializaba en las sombras más inesperadas, en cada rincón de mi existencia. Al principio, eran apenas vislumbres fugaces, un destello de una figura en el rabillo del ojo, una impresión pasajera de estar siendo observado. Pero con el tiempo, su presencia se hizo más tangible, más opresiva. Podía percibirlo deslizándose sigilosamente detrás de las cortinas de mi estudio, escondiéndose en los rincones oscuros, acechando en los bordes de mi visión. Incluso los espejos, antes simples reflejos de la realidad, se convirtieron en ventanas a una dimensión perturbadora donde su figura se revelaba. Cada vez que me miraba en ellos, podía ver su silueta deformada reflejada detrás de mí, siempre con una sonrisa siniestra y burlona que se burlaba de mi angustia. Sus ojos, dos pozos de oscuridad insondable, parecían seguirme con una intensidad escalofriante. La noche, que antes era un refugio y un momento de paz, se transformó en un escenario de terror. Cada sueño se veía invadido por pesadillas vívidas y perturbadoras, retorcidas representaciones de mi pacto infernal. Veía mi alma encadenada en paisajes desolados, oía risas burlonas que resonaban en la eternidad de un abismo sin fin. Estas visiones me atormentaban sin descanso, dejándome exhausto y aterrorizado, temeroso de cerrar los ojos y sumergirme en un mundo de horrores sin escape. Esta tormenta de miedo y paranoia comenzó a desgastar mi mente y mi espíritu. Cada día era una lucha para mantener la cordura, para separar la realidad de las alucinaciones que amenazaban con consumirme. La presencia de Lucifer, una vez una promesa de éxito y gloria, se había convertido en una maldición que me perseguía sin tregua, un recordatorio constante de que mi alma ya no me pertenecía. La gente a mi alrededor empezó a notar mi comportamiento errático. Susurraban sobre mi locura, sobre cómo el éxito me había consumido. Mis amigos se alejaron, y el público que antes me adoraba ahora me miraba con miedo y repulsión. En mi desesperación, empecé a buscar formas de deshacer el pacto que había firmado con mi propia esencia. Consulté a sabios y místicos, me sumergí en antiguos textos sobre lo oculto, buscando una cláusula, una escapatoria, cualquier cosa que pudiera liberar mi alma de las garras de Lucifer. Pero cada intento resultaba en vano. Parecía como si el contrato estuviera sellado no solo con tinta, sino también con el tejido mismo de la realidad, inalterable e inescapable. Con cada fracaso, la presencia de Lucifer se hacía más opresiva, como si se deleitara en mi creciente desesperación. Su figura, que antes se limitaba a meras apariciones fugaces, ahora se manifestaba con una frecuencia y un horror crecientes. Aparecía sin previo aviso, su rostro deformado por una sonrisa burlona y cruel. Su presencia se sentía más real, más tangible, como si estuviera cruzando el umbral de otro mundo al nuestro. En ocasiones, las habitaciones se llenaban de un frío glacial en su llegada, y las sombras parecían moverse y retorcerse a su alrededor, como si fueran entidades vivas participando en una danza macabra y siniestra. Las visiones que me mostraba eran cada vez más horripilantes. Me sumergía en pesadillas de abismos insondables, donde el vacío parecía consumir todo rastro de luz y esperanza.
Veía sombras retorciéndose en contorsiones imposibles, figuras espectrales que me susurraban promesas de eterno tormento. Estos espectáculos infernales no solo me atormentaban en sueños, sino que empezaron a infiltrarse en mi vigilia, distorsionando mi percepción de la realidad. El arte, mi refugio y mi orgullo, se convirtió en un espejo de mi angustia interior. Mis nuevas obras reflejaban un cambio profundo y oscuro. Los colores vivos y las formas armoniosas dieron paso a tonos sombríos y figuras distorsionadas. Mis pinturas y esculturas se transformaron en representaciones de mi tormento, cada una un testimonio de la desesperación y el miedo que me consumían. Lo que una vez fue celebrado como innovador y brillante, ahora era visto con inquietud y temor. Mi arte, en su oscuridad, comenzó a alejar a aquellos que antes me admiraban, convirtiéndome en una figura de misterio y controversia. El día en que todo se vino abajo llegó con una certeza aplastante, marcando el final de mi efímera ascensión al estrellato. Una por una, las puertas que antes se habían abierto con entusiasmo ante mi arte comenzaron a cerrarse con un silencio frío y definitivo. Las galerías que en su momento competían por exhibir mis obras, ahora las retiraban con una prisa casi palpable. Las exposiciones planeadas, que prometían ser eventos deslumbrantes y llenos de admiradores, fueron canceladas sin mayores explicaciones, dejando un vacío ensordecedor en su lugar. El mundo del arte, que una vez me había acogido como una estrella en ascenso, ahora me daba la espalda, rechazándome con una indiferencia que cortaba más profundamente que cualquier crítica. Esta caída en desgracia fue acompañada por un aislamiento creciente. Mis colegas, aquellos que habían admirado y envidiado mi éxito, comenzaron a mirarme con una mezcla de miedo y sospecha. Amistades que creía sólidas se desvanecieron, dejándome en un estado de soledad abrumadora. Incluso aquellos que intentaron mantenerse a mi lado se vieron eventualmente alejados por la sombra oscura que me rodeaba, una aura de desesperación y locura que se había convertido en mi única compañera constante. La ironía de mi situación era cruel. Había buscado la fama y el reconocimiento para nunca ser olvidado, para dejar una huella imborrable en el mundo del arte. Sin embargo, ahora me encontraba en un abismo de olvido y desprecio, un paria en la misma comunidad que había luchado tanto por impresionar. Mi legado, una vez lleno de promesas y sueños, se había convertido en un cuento de advertencia, una historia de ambición desmedida y sus consecuencias devastadoras. Y así, mi historia llega a su fin. Un artista que lo tuvo todo y lo perdió por un pacto con el diablo. Siempre me pregunto si alguien recordará mi arte o solo la locura que me consumió. En la oscuridad de mi estudio, con la única compañía de las sombras que me acechan, solo puedo esperar el momento en que Lucifer venga a reclamar lo que es suyo.